Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un par de noticias que han rondado el mundo River durante estas últimas horas, a poco menos de 24 horas de lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Vamos a dejar un poco de lado ese duelo ante Boca. Voy a estar hablando más adelante en este canal sobre ese importante partido, pero en este video vamos a estar hablando puntualmente de un par de noticias que tienen que ver con el futuro del club y de algunos futbolistas. Vamos a estar hablando del jugador que, si tiene un buen rendimiento de acá hasta el final del año en su equipo, va a ser refuerzo de River con vistas a 2025. Vamos también a estar hablando de dos futbolistas del actual plantel cuyos contratos terminan a finales de este año y será Gallardo seguramente quien determine sus respectivos futuros. Vamos a hacer referencia al jugador cuya cláusula de rescisión bajará notablemente en el mes de enero y podría irse de River con mayor facilidad. Vamos también a hablar de las negociaciones que entablará el equipo de Núñez para tratar de que uno de sus futbolistas se quede. Hablaremos de uno de los lesionados, cuánto le falta para volver, del atacante que podría ser transferido por una venta millonaria, y vamos a estar repasando los 30 equipos que ya están clasificados al Supermundial de Clubes de la FIFA, entre ellos River Plate. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de la situación del jugador cuya cláusula va a estar bajando notoriamente en el mes de enero, porque me parece que al hincha de River le importará mucho saber esta noticia. Miguel Ángel Borja sufrirá una reducción importante en lo que respecta a su cláusula de rescisión dentro de un par de meses, y obviamente esto podría facilitar una hipotética salida de River. Hoy por hoy la cláusula de rescisión del colombiano es de 8 millones de dólares, pero a partir del 1 de enero, es decir, cuando se abra nuevamente el mercado de transferencias, la cláusula del jugador cafetero bajará a 4 millones. Esto significa que podría ser muchísimo más fácil que un equipo del exterior ponga ese monto como para adquirir a Borja. Hoy por hoy el delantero tiene 31 años, estará cumpliendo 32 en el mes de enero, que si bien parecería ser quizás una edad un tanto elevada como para que algún equipo venga y ponga esos 4 millones, no hay que dejarlo de lado, porque hoy por hoy el mercado estadounidense, el mercado mexicano, está atento a incorporar jugadores de esa edad y por un dinero que verdaderamente no es alto. Es cierto que en este momento del semestre no estaríamos en condiciones de hablar de qué es lo que va a suceder con Borja a partir del 2025. Recordemos además que su contrato termina el 31 de diciembre del año que viene, por lo que seguramente en enero, en caso de que él tenga decidido seguir, su representante deberá renovar su contrato con la dirigencia del club. Además, mucho importará seguramente la palabra de Marcelo Gallardo. Sabemos que quizás no es el 9 predilecto que el muñeco quisiera para su equipo, pero por lo pronto no deja de ser un jugador que con goles ha hecho cosas importantísimas a lo largo de este 2024, y la realidad es que ya supera los 50 tantos convertidos con la camiseta de River en poco más de 2 años desde que llegó al club por allá a mediados del 2023. Otro punto a tener en cuenta es el círculo interno del jugador, es decir, su familia y su núcleo más cercano, que muchos de ellos se encuentran acá en Argentina, y la verdad que han estado viviendo de manera muy cómoda desde que el futbolista en cuestión está con el manto sagrado. Es más, a principios de este año se dudó de la chance de si Borja podía o no seguir en el conjunto de Núñez, pero finalmente decidió continuar, en gran parte por una charla que tuvo con el ex DT Martín de Michelis. Ahora con Marcelo Gallardo está claro que la cosa siempre es distinta, porque el propio entrenador hace referencia a que Borja debe adquirir ciertas cualidades y agregarle ciertas condiciones a su juego como para ser el centroatacante titular de River. Como dije recién, quizás a Gallardo le gustaría otra clase de delanteros, pero por lo pronto, mientras el colombiano siga rindiendo con goles, va a continuar en el club, el millonario intentará retenerlo y para Gallardo será el 9 titular sin ningún tipo de dudas. Quedará, es decir, todo en manos del colombiano. Ahora esperar a ver si aparece alguna oferta de esos 4 millones de dólares, que será el valor de su cláusula de rescisión, o si en definitiva llega a un acuerdo con la dirigencia para renovar su vínculo. Y la siguiente persona de la que vamos a hablar es el Diablito Etcheverry. A mediados de este año,
entre lo que fue el arranque de la pretemporada de River, que hizo bajo el mando del cuerpo técnico de Martín de Michelis, y el inicio del torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Etcheverry fue uno de los representantes del albiceleste, el jugador tuvo que viajar a Inglaterra para arreglar algunas cuestiones en relación a lo que va a ser su partida a finales de este 2024 y principios de 2025 hacia el Manchester City. Por lo pronto, lo que hay que decir es que hasta este momento River no ha negociado absolutamente nada con el elenco de Inglaterra como para intentar que el jugador se quede por lo menos 6 meses más. La idea de River es que Etcheverry pueda permanecer hasta julio del 2025 como para que pueda disputar el Supermundial de Clubes de la FIFA. Para Gallardo es un jugador imprescindible y titular, y por eso mismo intentarán hacer todo lo posible para que se quede. Primero tiene que haber una buena voluntad del jugador, que quizás todavía no la hayan visto, pero con el correr de estos meses esperan recibir el ok de Etcheverry como para negociar por lo menos un semestre más, en calidad, claro está, de cedido otra vez, y que se quede en Núñez un par de meses más y que de esa manera pueda seguir formando parte del plantel de Gallardo. Recordemos cómo fue la historia del Diablito Etcheverry con la casaca de River. A finales del año pasado el hincha se molestó mucho con él cuando dio unas declaraciones bastante polémicas luego de que River se coronara campeón contra Rosario Central. Dijo que no iba a renovar su contrato y pocas semanas después se terminó acordando su partida al Manchester City. La venta se hizo por un valor menor al de la cláusula de rescisión, si bien es cierto que con todos los objetivos y bonos a River le va a terminar quedando esos 25 millones de euros por los cuales tenían pretendido venderlo en un principio. En primera instancia el City pagó 15 millones en 3 cuotas y después los 10 millones restantes sí son en objetivos y bonos. Sin embargo, una de las cuestiones que arregló el Diablito y su representante con el City era que estuviera todo este 2024 en River como para poder jugar la Copa Libertadores. Y es por eso que hoy lo que hay que decir es que Etcheverry está a préstamo en el más grande hasta el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero ya sería 100% jugador del Manchester City y tendría que estar bajo las órdenes de Pep Guardiola. Sin embargo, lo repito una vez más, en River intentarán, siempre y cuando el jugador quiera, y con Gallardo me parece que va a querer, estirar el préstamo por 6 meses más. Dependerá de lo que quieran en Inglaterra con él y obviamente de que Gallardo dé el ok para que se haga todo. Las situaciones del Piti Martínez y de Lanzini son las que hay que también mirar de cara a finales de este año. Son los dos jugadores cuyos respectivos contratos terminan este 31 de diciembre. Tanto el Piti como Lanzini a partir del 1 de enero son jugadores libres y por eso mismo de acá hasta que termine este 2024 dependerá mucho de la opinión de Gallardo de si van o no a continuar en el club. Por lo pronto ninguno de los dos es titular, en el caso de Lanzini es suplente, ingresa normalmente en los segundos tiempos, es decir, es un jugador que utiliza el DT, mientras que el Piti Martínez está aproximadamente a 2 semanas de regresar. La idea del técnico es tenerlo para los primeros cotejos que estará jugando el Millonario en el mes de octubre. Recordemos que está en la etapa final de una recuperación de rotura de ligamentos cruzados. ¿Qué es lo que va a suceder con ambos jugadores? Hasta hace 2 meses todo el mundo decía que lo más probable era que el 31 de diciembre acabaran sus contratos y no siguieran en el club, teniendo en cuenta que sus rendimientos no daban como para que continuaran. Es cierto que al Piti Martínez evaluarlo por lo que ha hecho dentro del campo de juego desde que regresó a River en agosto del año pasado es prácticamente nulo, porque ha jugado a cuentagotas a finales del 2023 y en este 2024 no ha podido jugar porque esta dolorosa lesión la sufrió en enero en el medio de la pretemporada. Por el lado de Lanzini claramente se esperaba más de él. Recién tuvo algunos destellos de fútbol en ciertos partidos y la realidad es que todavía no ha podido mostrar absolutamente nada de lo que se esperaba de él. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de hace 2 meses y ahora? Que ahora está Gallardo. Y más allá de lo que puedan hacer los dos jugadores dentro del campo de juego, si Gallardo dice que los dos futbolistas son imprescindibles, lo más probable es que no se les renueve el contrato. En el caso del Piti quizás sea un poco más fácil porque podemos aludir a una cuestión 100% física, mientras que en el caso de Lanzini sería una cuestión 100% futbolística. En cambio, supongamos que los dos tienen un mal rendimiento, pero Gallardo dice que los quiere tener durante el 2025 y en ese caso seguramente renueven sus vínculos, salvo que
que ninguno de los dos jugadores quiera seguir por motus propio y que se quieran ir a jugar al exterior, pero me parece que en este momento los dos tienen un solo objetivo: intentar tener un buen nivel de acá hasta que termine este año, como para que River, por su rendimiento, les ofrezca una renovación de contrato. Continuamos ahora hablando de Rodrigo Aliendro. ¿Cuánto falta para que el mediocampista regrese? Parecería que no se lesionó hace mucho, pero ya pasó bastante tiempo. Esa fatídica tarde del domingo del 25 de agosto frente a Newell's Old Boys fue la tarde en la cual lamentablemente Aliendro sufrió una muy dura luxación en uno de sus hombros, lo que provocó que tuviera que salir rápidamente del terreno de juego. No porque el partido haya iniciado hace poco, sino porque él ingresó en la segunda parte y duró verdaderamente muy poco en la cancha. Gallardo, así como lo puso, tuvo que sacarlo. El tiempo de recuperación para esta clase de lesiones son 45 días y después entre 15 y 20 días más para ponerse a punto y que el hombro pueda chocar contra otros jugadores, para que pueda sentir un poco la exigencia, por lo que estaríamos hablando de alrededor de 2 meses de recuperación. Si nos guiamos por esto exclusivamente, recién podría estar volviendo a jugar el 25 de octubre. Si nos guiamos, repito, exclusivamente por esto. Digo porque la recuperación de Aliendro viene verdaderamente muy bien y no dejan de lado que pueda estar antes de tiempo. No van a apresurarlo ni mucho menos. Hay una fecha FIFA a mediados del mes de octubre que será clave para que pueda apresurar su recuperación y rehabilitación, y ese será el momento adecuado como para que Gallardo pueda nuevamente tener a disposición a uno de los jugadores que consideraba titulares hasta hace un par de semanas. Ahora depende exclusivamente de lo que haga él en estas próximas prácticas como para saber si se puede o no adelantar un poco su regreso. La realidad es que lo positivo en relación a una luxación de hombro con otras lesiones que puede sufrir un futbolista es que por suerte Aliendro no es que está frenado y quieto al 100%. A veces trota, a veces se mueve, que es algo que a lo mejor si hubiera sufrido una lesión en una de sus piernas no podría hacer. Esto significa que no va a tener que realizar una puesta a punto física de manera tan exigente como para volver a las canchas. Lo que sí va a tener que hacer es acostumbrarse nuevamente al choque, al roce, y teniendo en cuenta que es la segunda lesión que sufre de estas características, porque ya había sufrido la misma lesión en agosto del año pasado, seguramente tome un poco más de recaudos a la hora de regresar. Aún así, está cada vez más cerca la vuelta de uno de los mediocampistas más importantes para Gallardo. Pablo Solari sería el jugador a vender en el próximo mercado de pases por la dirigencia de River. La idea en principio era transferirlo en este último receso, pero hubo algunas cuestiones que no favorecían como para que River lo dejara salir. Hay que tener en cuenta, y este punto también le jugó para atrás al atacante como para irse en el mes de enero, y es que el más grande tiene el 60% de la ficha de Solari. El 40% restante del pase se lo dividen 20% para Colo-Colo de Chile, justamente el rival de River en la Copa Libertadores, y el otro 20% Talleres de Córdoba, ex rival de River en la presente edición de la Copa Libertadores. En ningún momento durante este 2024 hubo posibilidad de comprar siquiera alguno de esos porcentajes del pase. En el mes de enero River había recibido una oferta de alrededor de 12 millones de euros proveniente del Krasnodar de Rusia como para dejar salir a Solari. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? De ese monto total a River le corresponde el 60%, es decir, poco más de 7 millones. Y teniendo en cuenta que gastó en su momento 5 millones de dólares por el 60% de la ficha, veían que la ganancia era muy poca teniendo en cuenta la calidad de futbolista, la edad que tiene Solari y lo que podía llegar a suceder con él en este 2024. Porque también hay que destacar que mientras River recibió esta propuesta, el jugador estaba en el torneo preolímpico que se llevaba a cabo en Venezuela. Entonces, desde la dirigencia de River pensaban esto: Solari clasifica a los Juegos Olímpicos con la selección argentina, tiene un buen año en River y en la Copa Libertadores, juega a los Juegos Olímpicos, tiene un buen rendimiento y esos 12 millones se pueden transformar en 20 y ahí sí
con 20 millones, más allá de no haber comprado los porcentajes restantes del pase, a River le quedarían alrededor de 12, que sí es una cifra lo suficientemente óptima, por lo menos en la idea de la dirigencia, para recibir por Solari. Sin embargo, todo esto no sucedió porque el nivel del jugador fue decayendo a medida que fue pasando el año. El único momento aceptable fue apenas regresó del preolímpico, donde le metió un gol a Banfield sobre la hora para que River no perdiera el invicto en el Monumental, donde le marcó un tanto a Boca en el Superclásico, donde le convirtió un gol a Talleres en una igualdad 2-2, le hizo un gol a Libertad en la victoria 2-1 por Copa Libertadores en Paraguay, pero después de eso Solari cayó hasta el punto de que para hoy, para Marcelo Gallardo, es un jugador totalmente alternativo. Si la oferta que puede llegar a venir en el mes de enero es la misma que se recibió hace un par de meses, estoy casi seguro que en esta oportunidad la decisión de la dirigencia podría ser diferente. Y uno de los jugadores que Gallardo sigue muy de cerca para sumar al equipo, otra vez, porque en definitiva lo tuvo algunas prácticas ya, es Sebastián Boselli. El uruguayo disputó tan solo un partido bajo el mando del muñeco, lo hizo como lateral por la derecha en aquel duelo ante Gimnasia de La Plata en medio de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Talleres. No dejó claramente convencido a Gallardo, pero la principal razón por la cual partió hacia Estudiantes de La Plata a préstamo por 18 meses fue porque claramente había una superpoblación en el puesto y el futbolista en cuestión necesitaba jugar. Por lo pronto, el fin de semana pasado, en el empate 1-1 del equipo platense contra justamente el Calamar contra Platense, fue la primera presentación de Boselli con la casaca de Estudiantes. Jugó los 90 minutos y lo hizo en un buen rendimiento. Para Gallardo es clave que el jugador pueda tener un buen desarrollo en el pincha en lo que queda de este 2024, porque si bien es cierto que también el muñeco tiene la idea de contratar un defensor central zurdo en el próximo receso, no hay que dejar de lado que la polifuncionalidad de Boselli es algo que puede ayudar a River de cara al 2025. Pero Gallardo debe estar convencido y tiene que saber que puede brindarle las soluciones que él mismo pretende en un defensor de esas características. Si bien es verdad que hoy no se puede asegurar absolutamente nada porque dependerá mucho de lo que haga Boselli en Estudiantes, diría que de todos los jugadores que se fueron a préstamo, Boselli es el que más chances tiene de volver en el mes de enero. Recordemos que si bien su cesión es hasta el 31 de diciembre del 2025, River tiene la posibilidad de hacer uso de dos cláusulas de repesca, una en el mes de enero, en el próximo mercado, y la otra a mediados del año que viene, justo antes de que se dispute el Supermundial de Clubes de la FIFA. River también puede hacer uso de esta cláusula de repesca como para poder contar con Boselli. Por lo pronto no hay una idea inmediata de repescarlo, pero sí es un jugador que cuando se fue a préstamo sabía perfectamente que iba a tener chances de regresar, que no es que se iba para no volver. Lamentablemente en el año en el cual estuvo en River bajo el mando de Martín de Michelis, jugó más que nada de lateral por la derecha, con algunos rendimientos buenos pero con otros olvidables, y eso hizo que tuviera ahora que correr desde atrás bajo la llegada de Gallardo. El muñeco, claro está, analizó la situación del jugador Charrúa y ahora tiene decidido ver qué es lo que puede llegar a ser el futbolista en Estudiantes como para tomar a partir de enero la decisión de si vuelve o no, y hasta podría llegar a convertirse en refuerzo. Y vamos ahora a hacer un repaso de los equipos que ya están clasificados al Supermundial de Clubes de la FIFA, que recién lo mencioné a la pasada, porque faltan tan solo 2 clubes para saber quiénes serán en definitiva los 32 conjuntos que van a estar disputando este importante torneo que se llevará a cabo por primera vez en los Estados Unidos a partir de junio del 2025. Recordemos que se jugará cada 4 temporadas y la Copa Libertadores del año que viene ya empezará a sumar puntos para el Supermundial de Clubes del 2029. Es cierto que todavía falta mucho, pero cuando en el 2021 se empezó a jugar esa copa, que fue la primera edición que contó para el Mundial de Clubes que se va a estar llevando a cabo el año que viene, los equipos no sabían que estaban sumando puntos para clasificarse. Recién antes del inicio de esta copa se supo, porque a finales del año pasado la FIFA dispuso el ranking de cada una de las confederaciones para saber qué equipos estaban más cerca de la clasificación. Repaso rápidamente todos los conjuntos que estarán enfrentándose en este torneo. El sorteo sería en marzo del año que viene. Ahí se conocerían los grupos y el posible rival de River. Por parte de la UEFA, de
en la Confederación Europea tenemos al Chelsea, al Real Madrid, al Manchester City, al Bayern Múnich, al Paris Saint-Germain, al Inter de Milán, a Porto, al Borussia Dortmund, al Benfica, a la Juventus, al Atlético Madrid y al Red Bull Salzburgo de Austria. Por parte de la Conmebol tenemos ya 5 equipos clasificados: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate obviamente y Boca Juniors. Por el lado de África tenemos al Al-Ahly de Egipto, al Wydad Casablanca de Marruecos, al Esperance de Túnez y al Mamelodi de Sudáfrica. Por el lado de la CONCACAF tenemos 3 equipos mexicanos: Rayados de Monterrey, León y Pachuca, y un equipo estadounidense, el Seattle Sounders. Por el lado de la Asociación Asiática tenemos al Al Hilal, al Urawa Red Diamonds, al Ulsan de Corea y al Al Ain. Y por el lado de Oceanía tenemos al Auckland City. 2 cupos pendientes, uno por parte de la Conmebol, que lo estarán definiendo 6 equipos prácticamente, 5 que pueden clasificarse solo de una manera, que es ganando la actual edición de la Copa Libertadores. Estos clubes son Atlético Mineiro, Colo-Colo, San Pablo, Botafogo y Peñarol. En caso de que la Copa de este año la gane River, Fluminense o Flamengo, quien clasificará y obtendrá ese 6º cupo será Olimpia de Paraguay. Mientras que por otro lado falta decidir al elenco de la MLS, que será el conjunto anfitrión clasificado a este torneo, que todavía no se ha confirmado de qué manera se va a desarrollar el supuesto mini torneo para definir al conjunto clasificado de la Major League Soccer. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, la continuidad de Borja claramente no está asegurada porque nadie todavía quiere enfocarse al 100% en lo que va a ser el siguiente mercado de pases, sabiendo que hoy por hoy River se está jugando todo en la competencia actual. Esto mismo va para el Diablito Echeverri, si bien es cierto que con este futbolista en cuestión no hay que esperar hasta el mes de enero como en el caso de Borja, sino que en diciembre ya hay que negociar con el Manchester City. Lo mismo para Lanzini y el Piti, que el 31 del último mes de este año acaban sus respectivos contratos y obviamente debe haber una definición en relación a sus respectivos futuros antes de esa fecha. Solari podría ser el jugador a vender, como mencioné durante el video, en el siguiente periodo de pases, y ese dinero le podría servir mucho a River para incorporar refuerzos de jerarquía con vistas a lo que viene. Boselli podría ser uno de esos refuerzos siempre y cuando su nivel en Estudiantes de La Plata sea bueno, y de esa manera el más grande podría hacer uso de la cláusula de repesca en el siguiente mercado de pases. Todas estas decisiones obviamente estarán totalmente aprobadas por Marcelo Gallardo, que a diferencia de lo que sucedió en el último mercado donde llegó sobre el final, en el próximo tomará absolutamente todas las decisiones desde el minuto 0. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.